Bienvenidos a mi casa. La primera vez que vine aquí a Japón, hace ya muchos años atrás, quise comprarme un buen estéreo para escuchar música. Con mis primeros salarios, empecé a comprarme poco a poco un amplificador, un CD player, unas cajas acústicas. Y lo bueno de Japón es que no hay una discriminación social de un peruano que no hablaba casi nada de japonés, ¿no? Con unos CD en mano y quería decirle al del local que quería comprar un equipo, pero primero quería probarlos y escuchar con mi música, ¿no? No con la música que ellos ponían, ¿no? Y es increíble, o por lo menos a mí me parecía que acepten sin decir nada. Entraba a una sala donde estaban los componentes que costaban muchísimo más de lo que podía comprar, pero aún así me mostraban cómo usar el, el sistema, ¿no? Uno puede escoger presionando unos botones con unos números, ¿no? Que conectan a varios modelos, ¿no? Por ejemplo, uno puede mezclar qué CD player, ¿no? Con qué amplificador, con qué parlantes, ¿no? Puede tocarlo. Entonces uno presiona el botón del CD player 5 con el amplificador 20 y con los parlantes número tal, ¿no? Y uno puede ir variando, ¿no? En la misma sala de escucha. Aunque me sentía un poco limitado al ir a un local sin comprar nada, luego, bueno, de unas semanas decidí comprar el amplificador. Probé muchos que estaban más o menos ya fuera de mi alcance, pero le dije al vendedor cuál era más o menos el monto que podía pagar, ¿no? Y así me dejó escuchar varios amplificadores, pero me dijo que en el rango que yo podía pagar estaba, bueno, un Luxman y un Aquaphase, que es este, ¿no? El... Después compré este Luxman y después de un mes, en el siguiente salario, me compré este CD player, ¿no? El Denon. Y en ese lapso de pasaron varios meses, mi hermana me prestó sus parlantes y bueno, después me compré unos parlantes que están aquí, que son unos Infinity Kappa Reference, no me acuerdo el número, creo que eran 7, pero estaba también esos, no sé si alguna vez han escuchado en YouTube PS Audio que tienen unos parlantes gigantes. Estaban esos Infinity que son los Reference System, que estaban en esa época 13 millones de yenes. Es más o menos como 100.000 dólares más o menos, ¿no? El costo de esos parlantes. Eso, bueno, me dio vergüenza de pedirles para escucharlos, pero le dije, ¿no? Que me iba a comprar los Infinity, pero que me deje escucharlos durante un tiempo unos Electro Voice que costaban varias veces más que los parlantes que estaba comprando con mi CD, ¿no? Y yo poco a poco iba poniendo mis discos y los iba escuchando. En esa época también estaban los JBL, los K2 9500, y después estaban también los K2 5500, que son estos, ¿no? Y bueno, en esa época era, se podría decir, un sueño tenerlos, ¿no? Era, no sé, a veces los sueños se hacen realidad, pero bueno, ¿no? Ahora los puedo tener, ¿no? Y ya hace unos años atrás, unos pocos años atrás, ¿no? Quería hacer un viaje en moto por todo Japón. Y bueno, lo que quería hacer era irme alrededor de Japón y después irme en moto toda la ruta de la seda, ¿no? Para eso, primero, para ir practicando, me compré una moto Kawasaki, una 250 tipo cross. Y bueno, lo que quería realmente comprarme era una Africa Twin. Entonces empecé a ahorrar un poco de dinero. Y en esos meses, bueno, llegó la pandemia y nadie sabía cuánto iba a durar, ¿no? Pero luego de que no terminaba y uno estaba ahí trabajando, juntando dinero, ¿no? Dije, bueno, esto parece que va a ser más difícil y a la final dije, bueno, me compro estos JBL K2, un amplificador, el 300B, un DAC, es un Army, que es tipo estudio, ¿no? Para disfrutar la vida que ya nadie la tenía asegurada, ¿no? Ya
todo era una locura en esa época, ¿no? Y bueno, me compré unos libros de acústica para mejorar más o menos el sonido de la sala, ¿no? Y empecé a estudiar y un poco leer un poco sobre todo lo que es acústica para mejorar poco a poco la sala. Ahora que, bueno, ya casi ha terminado la pandemia, ¿no? Puedo viajar en moto y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Las cosas han variado mucho desde los primeros años que vine a Japón, mucho más luego de todo este mundo que está más loco que uno, ¿no? Y bueno, después de comprarme el amplificador, esto, también mi hermano me regaló estos tornamesas, es un Technics y es un Denon. Aquí en Japón a veces uno tiene suerte de tener buenos hermanos o bueno, o mucha suerte. Aunque creo que el culpable fue porque también me regaló unos monitores Fostex, ¿no? Que sonaban increíble, mucho mejor que los Infinity y el amplificador y todo lo que tenía antes, ¿no? Entonces empecé se podría decir, a mejorar el estéreo que tenía, actualizar el equipo de estéreo y también mejorar la acústica, ¿no? Estos amplificadores y las cajas acústicas fui alrededor de mi casa, se podría decir a los locales que están cerca a mi casa, que venden equipos de alta fidelidad. En el primer local me mostraron unos Avantgarde, que son unos tipo Horde que cuesta aquí como 20 millones de yenes, ¿no? Bueno, la diferencia con los Infinities sí se podía apreciar, pero no era un sonido que me gustaba mucho, ¿no? Luego fui a otro local donde estaba uno JBL S4700 y también tenían los K2 9500. Me quedé conversando con el vendedor y me dijo que eran nuevos, que habían estado durante años en cajas y que los parlantes no se vendían, eran del dueño del local, ¿no? Y bueno, ellos los habían reparado, las juntas que tiene alrededor del parlante los habían cambiado, pero me hizo recordar esa época donde yo quise comprar mi primer equipo y me fui a buscar, ¿no? Los K2, los 9500 o los M9500, ¿no? Y al final, bueno, me compré estos, ¿no? Los K2 5500. Los K2 es una serie diseñada especialmente para el mercado japonés, ¿no? Donde las casas son, se puede decir, el piso de tatami, las ventanas alrededor, los techos relativamente bajos y tienen un sistema apolito, se puede decir el doble parlante, ¿no? Y una bocina, ¿no? Que se puede decir es una corneta que para escuchar, especialmente los que escuchan jazz o hard rock, suenan espectacular, ¿no? Recuerdo en los 90 al entrar a esos locales que vendían equipos de alta fidelidad que estaban esos parlantes Roger o los Sonus Faber, ¿no? Que sonaban increíble, con unas voces increíbles que parecía que el vocalista estaba dentro de la caja, ¿no? Que lo habían metido dentro, pero cuando uno iba, hay locales donde tienen varios pisos y los pisos de arriba son donde venden ya los equipos de mejor calidad. En Akihabara había un local que no recuerdo bien, pero tenía más de 10 pisos y cada sitio iba vendiendo mejor y más caro y más caro, ¿no? Hasta que uno llega ya a los últimos pisos y ahí te están esperando unos asaltantes que uno tiene que dejar todo el dinero, ¿no? Bueno, también tengo aquí otros amplificadores. No tengo otras cajas acústicas, también unas Yamaha, tengo unas Bowers Wilkins, unas TEAC, unos monitores Electro Voice y también tengo un subwoofer, ¿no? Es un subwoofer Pioneer de 12 pulgadas que ahora lo tengo conectado a los parlantes, ¿no? Y lo que voy a probar es tener un crossover activo, que es este, ¿no? Que lo que voy a intentar es controlar el subwoofer, ¿no? Y también quiero controlar después, hacer la biamplificación de estos K2, ¿no? Se puede decir poner en los woofer el amplificador Aquaphase, ¿no?
y en la corneta poner el 300B, ¿no? Con el crossover activo, ¿no? Estas cajas acústicas llevan una batería de 9 voltios para cargar los condensadores. Es un crossover, digamos, semiactivo, ¿no? Que elimina la descarga de los condensadores para que no genere oscilaciones. Y tiene un switch en la parte de atrás para hacerlo biamplificable también, ¿no? Bueno, espero verlos en el siguiente video y nos vemos. Chao.